Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. De antemano quiero agradecer a todas aquellas personas que se han seguido vinculando con cada nueva emisión. Sin más preámbulos y dilación, mis queridos podescuchas, hoy quiero hacer énfasis en una de las técnicas que considero una técnica base de anclaje y que puede ayudar a las personas o puede facilitar la experiencia fuera del cuerpo o el viaje astral si se quiere. Si bien soy consciente de que el título en la descripción de este podcast puede parecer artificioso, quiero aclarar sin lugar a dudas que esto lo que constituye es una propuesta. No tienen que estar de acuerdo conmigo. Las sensaciones a experimentar y los posibles resultados dependerán de cada una de las personas que intente, bajo su propio criterio y rigor, desarrollar o llevar a cabo esta práctica. Lo que quiero hacer hoy, mis queridos podescuchas, que no es lo habitual en el podcast, es presentar, debido a los buenos resultados en términos generales, un procedimiento, ojo, no estandarizado, no porque sea una técnica estándar, no existen, pero sí puede constituir una buena base para incursionar en el estado OB. Y tiene que ver justamente con los planteamientos o los postulados de Frank Keppel. Pero para poder abordarla, que es lo que siempre le explico a las personas participantes en los cursos, es necesario, sin lugar a dudas, entender más o menos las bases de la misma para entender por qué puede llegar a funcionar y de hecho cuáles son los mecanismos que se desatan o que están implicados en la técnica. La técnica fue desarrollada por Frank Keppel. La técnica puntualmente recibe diferentes nombres. Se conoce como phasing o ajuste de fase, se conoce como técnica de desfase basada en el modelo de desfase que intenta desarrollar Frank Keppel y del cual conocemos gracias a la notable labor de Ryan Tasker, o también se conoce como técnica de sintonización. La base de esa técnica o el procedimiento para entrar o lograr esa sintonización con otros focos, si se quiere, o con otros enfoques según el modelo de Monroe. Recuerden que hay una contraparte entre los planteamientos de Robert Monroe y de Frank Keppel que sintetiza ese trabajo maravillosamente. Es un ejercicio, y es un ejercicio que yo no clasificaría ni como una técnica mental, ni como una técnica física, ni como una técnica mecánica. Es solo un ejercicio, algo que podemos hacer cualquier individuo independientemente de su sistema de creencias, de sus consideraciones sobre el fenómeno. Entonces aquí, mis queridos podescuchar, la invitación es a que probemos y practiquemos con este procedimiento. El procedimiento puntualmente se llama de notar, otros dicen observar en la oscuridad. Entonces aquí hay una serie de elementos que vamos a tener que aclarar un poco. No es la oscuridad per se, no es la oscuridad en sí misma que percibimos cuando cerramos los ojos, mis queridos podescuchas, sino que se trata de algo que tiene profundidad. No en vano, autores como por ejemplo el mismo Bruce Moen o el mismo en su texto Viajes a lo desconocido, Exploraciones del más allá, o el mismo Robert Monroe en su momento, o Graham Nichols o Robert Peterson, o ahora Frank Keppel, o incluso el mismo Ryan Tasker, llaman oscuridad 3D o negrura 3D. Es porque hay textura. Para aquellos que han experimentado o se han topado, digámoslo, con esta capa, si se quiere, que pareciera separar diferentes niveles de realidad, vamos a plantearlo así, se habrán dado cuenta que tiene no solo textura, sino profundidad. Por eso, a falta de una mejor descripción conceptual, podemos decir negrura 3D. ¿Cómo llegamos allí? Pues bien, mis queridos podescuchas, para lograr el phasing o el ajuste de fase, hay que entender primero o recapitular unas nociones muy fundamentales que planteó Keppel en relación a su modelo de realidad ampliada, a su modelo y su interpretación, ojo, la de él, en relación a la experiencia fuera del cuerpo, lo que se catalogaba como tal, y entender cómo eso empataba o se ajustaba con la contraparte del modelo propuesto por Robert Monroe con sus enfoques del 1 al 49. ¿De qué va entonces? Voy a hacer lo más sintético posible, mis queridos podescuchas, y luego, prometido, quédense hasta el final. Estará la técnica descrita paso a paso, con sugerencias, con tips, con variaciones e indicaciones. ¿De acuerdo? Les pido el gran favor esta vez, se queden hasta el final y escuchen. Y para aquellos que son nuevos en el canal o que van de pasada buscando técnicas sui generis o cosas similares, creo que no tiene pierde, entonces pueden prestar algo de atención. Pues bien, la cosa va más o menos así. Normalmente, cuando se habla de desfases y de focos o enfoques, automáticamente para los que están inmersos en esta fenomenología,
pues automáticamente lo asume como lugares físicos o lugares o zonas, o si provienen de corrientes místicas o esotéricas hablarán de planos, dimensiones, capas y demás. Sin embargo, es un poco más simple si se quiere, y al mismo tiempo hay que entender entonces un poco más el contexto o de dónde proviene, digamos, estas nociones. Lo primero es que Frank Keppel, siendo un explorador inconcluso en el sentido en que no hay un cuerpo teórico y toda la información que conocemos de él es gracias a los foristas de Astral Pulse y también al excelente trabajo de compilación que hizo este autor canadiense Ryan Tasker, es que nunca llegó a afirmar y nunca llegó a exponer de manera taxativa que su modelo o su enfoque particular en relación a la experiencia fuera del cuerpo era el correcto. Él simplemente lo que hace es, primero, tratar de replicar los experimentos, las afirmaciones y la propuesta hecha por Robert Monroe entre 1970 y 1985. Segundo, simplemente se da la tarea no solo de replicarlas, sino de sintetizar eso que, a falta de una mejor descripción, Monroe categorizó como enfoques o niveles de enfoque para referirse a los puntos hacia los cuales se podría producir la exploración dentro de la experiencia fuera del cuerpo. Pues bien, Keppel llega a insinuar que aquello que separa esas áreas de conciencia o esos enfoques de Robert Monroe, o lo que él llamó focos, que al final se sintetiza en solo 4, aquí ya lo hemos discutido constantemente dentro del curso y en el podcast de manera abierta y pública. Mis queridos podescuchas pueden revisar el podcast titulado Modelo de enfoques. Es que no se trataba de frecuencias, ¿no? Frecuencias en el sentido físico del término, ni tampoco frecuencias en el sentido de algo distorsionado y tergiversado de las corrientes New Age. Lo que separa literalmente esas 4 principales áreas de la conciencia, no porque esté dividida formalmente, sino es una forma de describirlo, es la relación de fase entre ellas. De ahí es que el modelo de desfase naturalmente tiene su nombre. La invitación de Keppel y la práctica continua y todos los ejercicios desarrollados o reformulados o replanteados por él mismo tienen por objeto es desintonizar nuestro foco de atención primario, que es el foco 1, es decir, nuestra conciencia y la atención dirigida de la misma casi siempre durante la vigilia está enfocada en lo que sería el foco 1, que es el foco primario, que es lo que todos nosotros llamamos realidad física. De manera natural, no hacemos nada. Cuando nos vamos a dormir, la desintonización se produce de forma también progresiva y natural. No tenemos que hacer mayor cosa. Y entonces se produce la atención de la conciencia hacia el foco 2, que es donde tienen lugar los sueños en general, que es donde tiene lugar ese conjunto tan peculiar y particular de sueños, o su conjunto llamado sueños lúcidos. Entonces, ¿qué es lo que se ha considerado durante tantos y tantos tiempos? Que dentro de las tradiciones esotéricas y las corrientes más modernas, la conciencia, el espíritu, el alma o lo que quieran que ustedes deseen denominar, hacía un tránsito o un viaje en el sentido tradicional de un desplazamiento hacia cualquiera de esas zonas. Y en efecto, por ejemplo, el término OB, que es el acrónimo en inglés, lo que hacía era describir una experiencia que ocurría fuera del cuerpo. Sin embargo, para Keppel no es tal. Y en el caso del término viaje astral o proyección astral, no es que sea diferente a OB. De hecho, lo que hace es describir ese tránsito o ese viaje, entre comillas, mis queridos podescuchas, hacia ese foco 2 de la conciencia o ese mundo de los sueños. Sin embargo, ojo, según el propio Keppel, ambos términos son incorrectos y ya les ilustraré por qué. Aquí hay que tener en cuenta, mis queridos podescuchas, que esto desde luego es la interpretación de Keppel. Cuando se produce la desintonización, lo que se hace es cambiar el foco de atención de la conciencia a cualquiera de sus 4 áreas primarias, ¿no? Foco 1, foco 2, foco 3 o foco 4. De manera natural, entonces, mis queridos podescuchas, casi siempre estamos enfocados y con la conciencia dirigida hacia eso que llamamos mundo exterior, que de hecho es una franja del espectro perceptible. Cuando nos vamos a dormir y empiezan a producirse los sueños, la conciencia, como dicen los psicólogos cognitivos y los neurólogos, entonces desarrolla autoconciencia o se vuelve conciencia reflexiva, es decir, vuelca su atención hacia contenidos internos o del interior. Y nos quedarían 2 focos más, foco 3, foco 4,
que tienen su contraparte dentro del modelo de Robert Monroe. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando empezamos a enfocarnos tan siquiera un poco en cualquier otro foco de atención, mis queridos podescuchas, distinto al foco 1 o foco primario, empiezan a aparecer frente a nuestro campo imágenes. Esas imágenes gradualmente cobran forma y vida y se produce una integración sensorial. Entonces ya no es solo una imagen, es algo con lo que podemos interactuar, tocar, sentir, oler e incluso degustar. ¿Correcto? ¿Qué ocurre? Dentro del proceso es un cambio tan pero tan sutil que muchas veces, justamente por la memoria, tendemos a olvidarlo o no reconocemos que se ha producido, entre paréntesis, una transición entre un foco y otro. Y esas transiciones tienen lugar gracias a una suerte de, figúrense ustedes mis queridos podescuchas, no es una simple imagen, es un entorno negro con una oscuridad profunda. A falta de una mejor descripción, podrían figurárselo ustedes como una especie de gran pantalla negra que además tiene textura, que tiene profundidad y que a veces, según cada persona, cada individuo puede verse como listones con una ligera oscuridad entre estos. Es como una gran persiana vertical que está delante nuestro y que en teoría o entre comillas separa cada una de estas capas o enfoques. Hay unos listones allí en esa persiana y podría interpretarse como una representación de nuestra visión objetiva de un área o foco de atención. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Cuando hay una imagen completa de la persiana, lo que hacemos es traspasarla. Por decirlo a falta de un mejor lenguaje, sé que aquí hay algo de dificultad en ello. El acto de abrir la persiana es como el acto de desintonizar nuestro foco de atención, mis queridos podescuchas. Es lo que las tradiciones centroamericanas llamaban rasgar el velo. Resulta que es un velo y la transición entre uno y otro foco es bastante sutil porque este velo que la separa está presente en cada uno de esos 4 grandes focos primarios. Podemos ver, por ejemplo, si estamos en un escenario onírico, algo que está más allá de la persiana, cuando la notamos o logramos percibirla. Y esa persiana contiene justamente esa famosa oscuridad 3D que constituiría el borde de atención de nuestra conciencia respecto a un nuevo foco de la realidad. Es básicamente eso. Cuando esto ocurre, nosotros asumimos, porque así lo experimentamos al inicio la mayoría de proyectores, que estamos viajando a algún punto en particular. Sin embargo, es Keppel quien advierte, si nos desapegamos de esa idea, que no sucede ningún viaje, que no nos desplazamos a ningún lugar, y nos invita a probarlo. Es cierto que, por ejemplo, en Foco 2, muchos, cuando adquirimos o desarrollamos un sueño lúcido, nos dedicamos a tontear un poco, a jugar un poco si se quiere, construyendo escenarios, proyectando personajes de cualquier naturaleza e índole, o incluso lo típico, la gran mayoría, pues lo que hacemos es colocarnos en posición de vuelo y comenzamos a volar por ese escenario, por ese entorno. No hay nada de malo en ello. Pero el verdadero trabajo comienza cuando tratamos de hacer incursiones y exploraciones más allá de un simple insight o introspección profunda de nosotros mismos, que sería una herramienta muy potente en Foco 2, es de dirigir y volcar nuevamente la atención de la conciencia hacia cualquier otro de esos focos, incluso en Foco 1, que es mucho más fascinante y fantástico de lo que pareciera, como se mencionó en uno de los podcasts. Entonces, ¿qué hacemos? Desintonizar el foco y empezamos a ver ese efecto de listones aparecer de nuevo, y entre mayor sea la atención enfocada que tenemos en esa oscuridad, más rápido se produce el cambio. Básicamente es así. Esa oscuridad 3D tiene su contraparte en lo que es el foco 21 del modelo de Monroe. Pues bien, mis queridos podescuchas, sé que la explicación en principio podría parecer algo abstrusa. Hay que entender que, bueno, ese sistema de etiquetas de Monroe y los 4 grandes focos de atención de Keppel son una forma de mapear la realidad en su conjunto,
y de decir que, a falta de una mejor descripción, espacios ocupa la conciencia, y al final la conclusión de ambos es bastante significativa porque nos están diciendo ocupa todo el espectro. No es que se dirija primero a 1 o a 2 o al enfoque 3, 10, 12, 15 de Monroe o al foco 2 de Keppel. No es que se dirija primero al enfoque 21 o luego al foco Z o ZTR. No es que se dirija primero al enfoque 23, 24, 25 y 27 y luego al 3. No, está simultáneamente, y esto es creo que lo más difícil de procesar, por lo menos en términos intelectuales, judicativos, está ocupando todo el espectro posible. Y esto nos cuesta simplemente por, primero, esto lo he mencionado montones de veces en el curso, la fuerte carga de identificación. Esa es la famosa conciencia cognitiva o la autoconciencia, ¿no? De nosotros mismos, de cualquiera que diga yo, con nuestro cuerpo o con el cuerpo. Y está incluso implícito en la oración que acabo de pronunciar, mis queridos podescuchas. Con el cuerpo. Todos decimos mi cuerpo. Este soy yo, este cuerpo. Y junto con eso la historia de experiencia que hay detrás, ¿no? Oficio, ocupaciones, preocupaciones, afugias, la vida misma en su conjunto. Y eso creo que es algo o uno de los elementos centrales que genera dificultades. Entonces, mis queridos podescuchas, antes de proceder a la técnica propiamente, vamos a adentrarnos un poco más en lo que sería entonces eso que conocemos todos como viajes astrales, proyecciones astrales, y lo que la gente ha planteado como un problema semántico algunos, simplemente es decir, como una sustitución de términos antiguos por nuevos, que no lo es para nada, experiencias extracorpóreas. Quiero aclarar una vez más, mis queridos podescuchas, que esta afirmación no es taxativa, no es tajante, está sujeta a deliberación, y la invitación, como siempre, es que cada quien lo pruebe, al margen de la técnica con el procedimiento que vamos a compartir al final. Lo que normalmente llamamos experiencia fuera del cuerpo es un nombre que resulta al final incorrecto. Sin embargo, las experiencias en plural fuera del cuerpo describen perfectamente la sensación que todos nosotros experimentamos, ya sea porque lo hemos inducido con algún procedimiento o técnica, o ya sea porque ha ocurrido espontáneamente. La experiencia o las experiencias en plural fuera del cuerpo describen las sensaciones iniciales. No hay que confundir esas sensaciones con el fenómeno en sí mismo. Las sensaciones iniciales no nos dan tampoco cuenta acerca del origen o las causas del mismo fenómeno. Simplemente nos indican que ha pasado algo con el cuerpo, a pesar del cuerpo, más allá del cuerpo, porque así es como se siente o se experimenta. El hecho de que nosotros ya ocupemos, como lo mencioné antes, todo el espectro posible de la conciencia, implica que, si bien es cierto que nuestro foco primario siempre está centrado a lo largo de eso que llamamos realidad física, realidad observable, realidad tangible, también, a su vez, simultáneamente, por extraño o contraintuitivo que parezca, mis queridos podescuchas, estamos en el foco 2, en el foco 3 y en el foco 4. En el foco 1 simplemente estamos enfocados o ultra enfocados en nuestros cuerpos físicos, y percibimos e interactuamos el mundo físico gracias y a través de estos cuerpos físicos. Pero eso no implica, y aquí es cuando empieza a ponerse interesante, y quiero que se queden con esta frase, porque no es una teoría loca ni es un desvarío, puede ser experimentado por cualquiera que así lo decida. No estamos de ninguna manera dentro de nuestros cuerpos. Repito, mis queridos podescuchas, en nuestros cuerpos físicos, cuando estamos enfocados en el entorno físico, en la realidad que llamamos tangible erróneamente, percibimos e interactuamos este mundo a través del cuerpo, con el cuerpo. Pero, vuelvo y repito en mayúsculas, ojo, esto no implica que estemos de ninguna manera dentro de nuestros cuerpos. Porque al hacerlo, admitiríamos, más allá de toda duda razonable, que somos única y exclusivamente el cuerpo o un cuerpo físico. Ahora bien, cuando nos proyectamos, entre paréntesis, estamos temporalmente cambiando nuestro foco de conciencia desde el F1 hacia cualquier otro. Sin embargo, hay que tener en cuenta, y tal vez este es el motivo por el que muchos
proyectores u overs al inicio en las primeras experiencias fallan porque termina uno aferrándose, como lo mencioné en el podcast anterior, éxito y fracaso, a modelos, a teorías o a enfoques específicos que asumimos nos deben dar resultado en el mediano y largo plazo o en otros casos inmediato. Y lo que ocurre es que cada vez que hacemos el cambio de un foco a otro, no es que estemos viajando, no es que nos estemos desplazando en un sentido ni literal, ni figurado, ni metafórico. No estamos dejando nuestros cuerpos, ya que de hecho nunca estuvimos en el mismo. Esta es una afirmación, creo, bastante avesada y bastante particular por parte de Keppel. Nunca estuvimos en el cuerpo. Esa es la primera presunción. Cualquiera en sano juicio diría esto es altamente contraintuitivo, es un disparate porque lo que me estás diciendo no lo experimento así. Pero eso tiene que ver sobre todo y particularmente la manera en cómo funciona nuestro cerebro y cuerpo, y por eso es que hago tanto énfasis no solo en los podcasts, sino en cursos, seminarios y demás, sobre este tema particular que a veces puede resultar algo abstruso o difícil de procesar. Pues bien, ¿qué hacemos entonces cada vez que tratamos de hacer una exploración? Por ejemplo, dentro del mismo entorno físico para hacer verificaciones, comprobaciones. De hecho, el entorno físico, siempre le digo a los podescuchas y participantes del curso, es un excelente medio para obtener pruebas de recopilación de datos, de información en tiempo real y otras cosas similares. Cuando exploramos el físico mientras estamos en un estado fuera del cuerpo, entre comillas, en dicho estado lo que estamos haciendo realmente en consecuencia, ojo mis queridos podescuchas, no es dejar nuestros cuerpos, sino que simplemente nos enfocamos fuera de ellos. Esa sería la sintonización, desintonización, que sería el cambio, o phasing, que es el ajuste de fase finalmente. Y por eso es que nos cuesta tanto llegar allí. Ahora, haciendo eso, podemos continuar percibiendo el mundo físico como un punto de conciencia si se quiere, pero puede ser algo difícil navegar y percibir apropiadamente todo lo que está ocurriendo si nosotros no estamos acostumbrados a hacerlo. ¿Por qué? Porque empieza a producirse no solo una superposición de imágenes entre los diferentes focos, porque no están en sitios separados, ni en lugares distantes, ni similar. Y entonces la conciencia ya sin el filtro de la percepción natural, sin el filtro del cerebro que actúa como un transductor, le cuesta, una vez uno sale de dicho estado, entre comillas, de reprocesar o recalibrar la información o la data adquirida, o las vivencias en su conjunto experimentadas por cada quien. Pues bien, ¿por qué cuesta? Simplemente hay demasiadas cosas que aparecen, algunas ocurren de forma automática y otras no. ¿Qué es lo que hacemos entonces todos nosotros y por qué la invitación tanto de los místicos, los esoteristas, los metafísicos, los teósofos y actualmente proyectores modernos como el mismo Tasker o Peterson o Nichols? Pues creamos un doble nuestro, una copia, es lo que yo llamo, y es una técnica base para aquellos que han tomado el curso, un señuelo, que es como un anclaje, es un punto de referencia. Una copia de nosotros mismos o un duplicado es simplemente una representación, una proyección debido a nuestra fuerte y alta identificación con el mismo, que nos permite explorar estos entornos sin que se diluya esa sensación de identidad individual o de individualidad. ¿Cómo lo hacemos? La gente crea entonces dobles de energía para enfocarse y usarlo para navegar y percibir todo a su alrededor. Otros le llaman un cuerpo etérico, otros le llaman un cuerpo astral, otros le llaman un cuerpo mental. Recibe diferentes denominaciones y acepciones según la carga sincrética, según la doctrina o el enfoque. Lo que hay que decir es que esta copia duplicado que creamos solamente existe y es necesaria mientras nos reenfocamos de vuelta al cuerpo físico. Gradualmente y con la práctica la invitación es a prescindir de esa copia duplicado. Este cuerpo puede tomar muchas formas y denominaciones dependiendo de las expectativas del proyector o del over. Sin embargo, ellos no son necesarios para poder enfocarnos lejos del físico. Sensaciones como parálisis, vibraciones o cualquier otra sensación etiquetada o categorizada como síntomas o precursores de la proyección o del estado fuera del cuerpo, de hecho son cargas de interpretación errónea sobre lo que le está pasando es al cuerpo físico, porque tienen que ver es con una respuesta y un choque multisensorial
por el desfase, mis queridos podescuchas. Posteriormente, pues cuando prueben la técnica podrán experimentar esto en primera persona. Entonces, lo que está diciendo aquí Keppel y la invitación que nos está haciendo es: no tienes que experimentar vibraciones, que lo mencioné en un seminario en el pasado, el año pasado, este año a mitad de año, en el seminario junio-julio. No tienes que experimentar parálisis y no tienes que jugar con las vibraciones, calibrarlas, aumentarlas o disminuirlas para lograr el phasing. Para nada. Porque el phasing lo que constituye al final es como una vía directa. Todo lo demás que hacemos al final adquiere un carácter ritual, un carácter simbólico o protocolario, porque consideramos que sin esos pasos o esos procedimientos estándar no podríamos tener la experiencia. ¿Sí? Aspectos que se han mezclado por diferentes autores, por las razones y motivos que sea, como rodar a la izquierda, rodar a la derecha, tratar de levantarse o colocarse erguidos si están acostados, o pararse de súbito si están reclinados sobre un sillón. Son ideas que asumen que esa copia o duplicado literalmente tiene que desplazarse también y separarse, que es lo que uno experimenta al inicio, que es, ojo, la sensación, vuelvo y repito. Por eso es que tal vez se torna tan complejo el postulado de Keppel. Pues bien, esos llamados cuerpos astrales, etéricos, energéticos, da igual, de los que las personas han hablado y los místicos por tanto tiempo, vuelvo y repito, existen mientras es necesario. Mientras consideramos que necesitamos el cuerpo, de hecho el cuerpo físico actúa como un sistema de georreferenciación en relación al espacio circundante, y lo mismo estas copias o duplicados. Ahora bien, ¿podemos enfocarnos lejos del físico? Sí. ¿En cualquiera de los focos? Sí. ¿O enfoques? Sí. ¿Necesariamente deben ocurrir estas sensaciones? No. ¿Cómo sabemos que ya estamos allí? Ya lo voy a explicar con el procedimiento estándar que ha compilado Tasker a partir del trabajo de Keppel. ¿Qué ocurre ahora con el término viaje astral o proyección astral? Normalmente este se usa para referir los viajes en el sentido tradicional o las incursiones a lo que sería el mundo astral con sus capas y sus subcapas. Esto es lo que Monroe denominó en su momento como uno de los enfoques en su modelo de enfoques, y que Keppel sintetizó perfectamente en el foco 2. Entonces hay un proceso de creación de un cuerpo, hay un protocolo, hay unos síntomas asociados, y la gente se dirige hacia contenidos internos, que es algo difícil, ¿no? Porque tenemos la idea de que la mente tiene unos sustratos, ¿no? Consciente, subconsciente, otros hablan de inconsciente, pero todo eso también proviene de una escuela de psicología particular de finales del siglo XIX. Entonces, bajo ese postulado, el término proyección astral lo que hace es referir eso, un viaje, que realmente tampoco ocurre, es simplemente un cambio, una desintonización entre nuestro foco primario, el foco 1, y el foco 2. Para las personas resulta fácil y cómodo crear entonces estos cuerpos porque los sienten mucho más reales que su cuerpo temporal, el cuerpo físico, y les permite navegar o explorar estos entornos. Cuando la persona no entiende del por qué se produce esta construcción de la copia, el duplicado señuelo, técnicas que por ejemplo los onironautas intentan de manera enconada, como observarse las manos o ver alguna parte de su cuerpo o estirarlo o estirar zonas de sus manos o sus dedos, y no funcionan, es por el hecho de que no siempre se produce de manera natural la construcción de ese cuerpo, o cuando no saben de qué va la construcción, entonces asumen que sin esas verificaciones o comprobaciones es imposible la exploración dentro de ese estado, también por la introducción de nociones como ganar, adquirir o cobrar conciencia, ganar o adquirir o cobrar lucidez, aunque eso es otro tema, mis queridos podescuchas. Prosiguiendo, en el foco 2 la persona puede adoptar cualquier forma que desee. En el foco 3 igual, que es lo que hacemos la mayoría de exploradores en las primeras incursiones. Hay que aclarar, sin embargo, por ejemplo, para el caso del foco 3 de Keppel, que la mayoría de nosotros de manera automática, es automatismo duro y puro, lo que hacemos es adquirir o desarrollar la forma de nuestra existencia física, pero como nos encontramos en nuestro pico físico más alto, es decir, entre los 25 y 30 años. Esto no es una generalización, lo dice el mismo Keppel, pero suele ser lo más común o lo más habitual. Ahora bien, hay que advertir, dice Keppel,
que para notar o para el ejercicio de notar es necesario entender que nuestro continuo deseo de permanecer primariamente enfocados en el físico es lo que mantiene nuestra conexión con nuestros cuerpos físicos intacta y los mantiene físicos. Pues bien, mis queridos podescuchas, hasta aquí creo se explica más o menos y se aclara de qué va el modelo de enfoques que ha sido tal vez mal interpretado, distorsionado, tergiversado. ¿Cómo funciona entonces el método propiamente de phasing o de ajuste de fase? La gente tiende a probar o a combinar muchas cosas. Una sugerencia normalmente que yo hago, que también considero como todas para mí lo son, técnica base o de anclaje, que da muy buenos fundamentos, porque al final esos son las técnicas, conjuntos de instrucciones que dan fundamentos, y por eso soy partidario de la explicación sobre las mismas, para que la gente entienda qué es lo que está haciendo y por qué puede llegar a funcionar, y de hecho cuáles son los mecanismos que hacen que funcione, es la del uso de fosfenos. El uso de fosfenos está muy pero muy emparentado con el ejercicio de notar, y de hecho fue una afirmación, esto sí lo es, y una descripción directa y una sugerencia directa que hizo el propio Keppel a todos los internautas con los que interactuaban en estos foros. ¿Por qué? Porque es algo natural que ocurre cuando cerramos los ojos, sin que llegue el sueño fisiológico, es decir, sin que nos durmamos. Voy a hacer entonces la síntesis de lo que sería el ejercicio general de la técnica de phasing o de ajuste de fase. Lo primero que hay que hacer de manera general y rápida, estos son los pasos en detalle, mis queridos podescuchas, es estirar los ojos. Podemos cerrarlos bien fuerte durante unos segundos, hacerlo unas cuantas veces, luego girarlos varias veces asegurándonos de que están completamente estirados. ¿Qué quiere decir girar? Pues con los ojos abiertos lo que hacemos es similar a ejercicios físicos que hacemos cuando visitamos al optómetra, oftalmólogo u oculista. Llevar el campo visual o nuestra mirada con los ojos abiertos hacia arriba, tanto como nos sea posible, luego totalmente a la derecha, luego totalmente a la izquierda como si fuésemos a entrenar nuestra visión periférica, luego hacia abajo, luego hacerlo en círculos. Eso es a lo que remite Keppel y a lo que se refiere él con girarlos, ¿sí? Cuando él dice, puedes darle también un buen masaje, ¿qué es un masaje? Simplemente parpadeamos un par de veces, ejerciendo o imprimiendo una ligera presión con cada parpadeo. Durante unos segundos, abrimos nuevamente nuestros ojos, los estiramos tanto como podamos, es decir, la apertura de los párpados, nuevamente los cerramos, ejercemos algo de presión. Una vez hecho esto, lo que hacemos es cerrar los ojos. Este sería el paso 2, mis queridos podescuchas. Fijamos entonces nuestra atención en un punto en la oscuridad directamente frente a nosotros, con los ojos cerrados. Para aquellas personas que se les da muy bien visualizar, que no es lo mismo que imaginar, pueden visualizar algo en ese punto para ayudar a mantener su atención allí. Keppel, por ejemplo, usaba una especie de esfera luminosa. Ryan Tasker usaba un vórtice giratorio. Y yo les digo a las personas que no son buenas visualizando, pues si la persona ha hecho el primer paso, es decir, estirar los ojos, cerrarlo fuerte durante unos segundos, hacerlo un par de veces, luego girarlos en diferentes direcciones, luego abrir a la extensión máxima que les sea posible sus párpados y cerrarlos para ejercer algo de presión, lo que queda es un fosfeno. Por eso les indicaba que es una técnica muy buena la de fosfenos, porque progresivamente prepara a la persona para este ejercicio de notación. Entonces, ¿qué ocurre? Si la persona no puede visualizar un vórtice giratorio frente a sí con sus ojos cerrados, si la persona no puede visualizar una mancha de luz, de manera natural aparecerá un fosfeno, independientemente de la forma que éste tenga. Eso variará en cada persona. Y cuando aparece el fosfeno, entonces lo que hacemos es centrar nuestra atención, mis queridos podescuchas, en el mismo. Luego, lo que debemos hacer es comenzar un proceso de relajación. ¿Cómo van a practicar el ejercicio de notar? Lo pueden hacer reclinados en un sillón que sea cómodo, o sentados en una silla que sea cómoda para ustedes, o lo pueden hacer recostados sin que tengan que practicar necesariamente a la noche cuando ya se disponen a dormir, porque lo más probable si se relajan demasiado es que se duerman. Mientras ocurre entonces esta relajación progresiva, cada quien es libre de usar la técnica que les parezca, mis queridos podescuchas. Debemos ser capaces de mover ese punto en el que hemos fijado nuestra atención lentamente hacia arriba, tan alto como podamos llegar sin forzar la vista.
¿Qué quiere decir eso? Hay que recordar, 1, que para este punto ya tenemos los ojos cerrados. 2, que frente a nuestro campo visual, así suene extraño, con los ojos cerrados, ha aparecido o un vórtice giratorio, o una mancha de luz, o un fosfeno de manera natural. Por eso, reiterando, en los cursos y a la mayoría de personas cuando les comparto la técnica de fosfeno les explico, hay un ejercicio que se llama balanceo, que tiene que ver con esto de hecho, es decir, mientras tienes el punto o la mancha de luz frente a tu campo visual, con los ojos cerrados lo que haces es inclinar tu cabeza hacia arriba, luego hacia abajo, luego a la derecha, luego a la izquierda, y vas a observar que ese fosfeno o mancha de luz se mueve contigo en las direcciones hacia las que te dirijas. Pues bien, esto es exactamente el mismo principio. Mientras nos vamos relajando, movemos ese punto, sea el vórtice giratorio, la mancha de luz o el fosfeno, en el que hemos fijado nuestra atención lentamente hacia arriba. Cuando nuestros ojos han subido tanto como pueden, normalmente, y lo que ocurre aquí, ojo, es un proceso natural, mis queridos podescuchas, con suerte también habremos completado nuestra relajación en ese punto y automáticamente, quiero que escuchen bien, deberíamos estar ya en el foco 10 o enfoque 10 de Monroe, que es, les recuerdo, cuando el cuerpo físico está profundamente relajado, tanto que las señales físicas de los 5 sentidos se reducen en gran medida y sin embargo nuestra mente sigue despierta y atenta, y el cuerpo físico se siente ligeramente dormido o adormecido. En este punto entonces, mis queridos podescuchas, para cambiar al foco 12, que recuerden, o el enfoque 12, es ese estado de relajación profunda del cuerpo donde la mente empieza a percibir mucho más de lo que normalmente le llega de manera restringida por las señales físicas del cerebro. Ahí empezaremos a sentir o experimentar o comprender la libertad de la conciencia humana respecto de su cuerpo físico, es decir, que realmente, como ya lo mencioné antes, mis queridos podescuchas, en este mismo episodio, y como lo plantea el mismo Keppel, que es una idea bastante avesada, pues nunca estamos en nuestros cuerpos realmente, o no por lo menos 100%. Lo que está fijado allí es la atención de la conciencia. La libertad de la conciencia humana respecto a su cuerpo físico, o la famosa afirmación del Gateway Experience, o del mismo Monroe y su instituto al inicio, era esa. Cuando él decía somos mucho más que un cuerpo físico, se refería era al grado de libertad que logramos por primera vez a través de estos ejercicios percibir en relación a la conciencia humana. Es justo en este punto entonces, o en esta etapa del ejercicio, mis queridos podescuchas, que comienza o debe comenzar el ejercicio de notar, o como otros lo llaman, de ver en la oscuridad, que no es una oscuridad per se en sí misma, sino una negrura 3D, con profundidad, con grano, con textura. Y es curioso que los autores que mencioné antes hayan llegado allí. ¿Qué ocurre entonces cuando inicia el ejercicio de notar llegados a este punto, mis queridos podescuchas? Si comenzamos a ver manchas flotantes, sin forma, amorfas, delante de donde estamos fijando nuestra mirada, esto significa que ahora estamos ya en ese foco 12. Y si seguimos observando estas formas, informes que están flotando a nuestro alrededor, eventualmente, ojo, aquí no tenemos que movernos a la derecha, a la izquierda, levantarnos del sillón o de la silla, levantarnos de la cama, no tenemos que hacer nada, no tenemos que experimentar vibraciones ni parálisis, porque puede que ni siquiera ocurran. Vuelvo y repito, esto es como un atajo. Por eso es importante entender aquí, sin forzar nada, sin intentarlo, es decir, simplemente permitiendo que suceda esta siguiente parte del proceso, automáticamente vamos a encontrarnos envueltos en la negrura 3D. Esta es la negrura del enfoque 21. Es decir, la frontera, mis queridos podescuchas, de la percepción humana del tiempo-espacio, en donde la mente aún sigue atenta y activa. Pues bien, entrando un poco más en detalles, yo lo he probado en estos últimos 2 meses, mes y medio para ser más preciso, de forma consecutiva, ininterrumpida, y ha sido bastante fascinante. Lo primero que se sugiere es estirar los ojos, como ya lo mencioné. ¿Por qué? Estos ejercicios de estiramiento, mis queridos podescuchas, de los ojos y los párpados en su conjunto, de todo el sistema visual, ayudan a relajarlos de manera natural, sin que tengamos que hacer mayor cosa después. Esto permite luego que los ojos permanezcan cerrados con facilidad en lugar de distraernos.
Entonces, ¿qué hacemos? Para los ejercicios de estiramiento, ya lo mencioné antes, cerrarlos con fuerza durante unos segundos, luego soltarlos, luego repetir esto un par de veces más. Luego, con los ojos abiertos, lo que hacemos es girar los ojos en diferentes direcciones, hacia arriba, tanto como nos sea posible, hacia abajo, y tratamos de estirarlos en cada dirección posible. Después de que nuestros ojos se han estirado bien, en este punto se sienten de forma natural mucho más relajados. Allí es cuando procedemos a cerrarlos y concentramos nuestra mirada en un único punto directamente frente a nosotros. Pueden visualizar un pequeño vórtice giratorio o pueden usar lo que deseen o si generan cierta presión al abrir y cerrar los ojos cada vez que están haciendo el estiramiento con los párpados, pues van a notar que aparece frente a ustedes un fosfeno de manera natural, mis queridos podescuchas. Una vez que han visualizado o están más bien observando el objeto que ha aparecido frente a ustedes, sea visualizado, sea proyectado o sea en este caso el fosfeno, van a comenzar a atraer su mirada hacia el mismo. Vuelvo y repito, pueden usar lo que quieran. En este punto, muchos de ustedes ya estarán relajados y también el cuerpo se habrá relajado de forma automática. ¿Por qué? Porque no estamos pensando al mismo tiempo o simultáneamente en una técnica para relajar el cuerpo o llevarlo a un estado de relajación progresiva, sino que simplemente, como lo mencioné al inicio de este podcast, nos hemos alejado y hemos alejado nuestra atención del cuerpo. Sin embargo, a aquellos a los que les cueste, pues pueden usar cualquier técnica de relajación progresiva. En mi caso, en el caso de otros proyectores, han relatado que han podido evitar ya incluso ese proceso porque estaban tan atentos al ejercicio de notar que se han olvidado del cuerpo y automáticamente esto lleva a la relajación del mismo. Pues bien, una vez se ha logrado esa relajación total, pueden ser libres ustedes de usar, vuelvo y repito, cualquier método que deseen. Durante esa fase de relajación es necesario irnos desplazando lentamente hacia arriba. Es decir, el punto que tenemos frente a nosotros y en el que nos hemos fijado, de manera progresiva o con pequeños incrementos debemos desplazarlo hacia arriba. Por eso es tan importante el ejercicio de fosfenos y el balanceo, mis queridos podescuchas. Esto suena algo abstruso, pero es simplemente que figúrense que tienen un objeto frente a su campo visual, en este caso con los ojos cerrados, y lo van desplazando junto con la atención de su vista, pero aquí está cerrada, claro, hacia arriba tanto como les sea posible. Esto tiene dos efectos, fisiológico y psicológico, pero no porque ocurra en la mente, sino porque afecta a todo el cuerpo en su conjunto. Lo primero es que cerramos los párpados y segundo, por alguna razón aún desconocida, ayuda a la acción de desfase. Por eso la invitación es a que lo prueben todos ustedes antes de emitir juicio sobre el mismo. En este punto es necesario encontrar un nuevo centro de atención en el que fijar la mirada, que esté ligeramente más arriba que el anterior cada vez, es decir, vamos a llevarlo arriba junto con nuestro campo visual tanto como nos sea posible. Hay que recordar que en este caso se debe continuar con la visualización de la fijación cada vez. En el caso de ustedes puede ser sobre el vórtice giratorio o sobre el fosfeno. Una vez ha coincidido esto, con la elevación de los ojos hasta la altura que les resulte a cada quien más cómodo, la mayoría de personas ya deberían estar en el enfoque 10, ya saben qué es, y lo van a saber por la gran reducción de sensaciones corporales y por una sensación general de relajación y de calma. Hay que señalar aquí que el cuerpo de ustedes no estará dormido en este punto y realmente nunca lo estará. No es un sueño, mis queridos podescuchas. Simplemente están disociando su enfoque de todo lo físico, tanto el entorno donde se encuentren practicando como su propio cuerpo. Es decir, según palabras ya por ejemplo autores como Tasker, el enfoque en este punto del ejercicio estará aproximadamente solo en un 20% en lo físico y en un 80% en lo no físico para ese momento. A partir de aquí comienza el ejercicio de notar o de ver de Frank Keppel. Si continuamos fijándonos en el punto que hemos estado usando y comenzamos simplemente a notar, empezaremos a observar pasivamente lo que empieza a aparecer y a suceder en nuestro campo de visión. Siempre inicia con una oscuridad. O, en algunas ocasiones, puede que de inmediato ahí sí, frente a nuestro campo, comiencen a aparecer sombras abstractas, áreas dentro del campo de visión que comenzarán a cambiar gradualmente y a moverse.
Y nosotros simplemente, por eso se llama notar, que es como un ejercicio de atención pasiva, seguiremos notando todas estas cosas. Cuanto más notemos, sin involucrarnos, sin generar cambios emocionales bruscos, estas cosas que ocurren frente a nosotros, más profundamente empezará a cambiar nuestro enfoque hacia ellas y más empezaremos a desplazarnos de nuestro enfoque de lo físico. Cuando esto suceda, en términos concretos, estaremos aproximadamente un 10% en lo físico y un 90%, a falta de un mejor término, en lo no físico. Ahora, para finalizar, mis queridos podescuchas, llegará un momento en el que sentiremos un cambio súbito y profundo. Podremos encontrarnos dentro de una de estas escenas. Se vuelve esto un acto inmersivo. No tenemos que ir hacia ellas porque ellas vienen a nuestro encuentro. Si estamos dentro de la escena, perfecto, o si estamos flotando en lo que se describiría mejor como una oscuridad 3D. Cuando esto suceda, debemos seguir intentando permanecer observando pasivamente. Y allí, automáticamente, no me pregunten por qué, estaremos en ese enfoque 21. Ahora sí, hemos llevado nuestra conciencia o la conciencia, si se quiere, a un nivel mucho más cercano al 100% de lo que podríamos haber intentado con otro procedimiento. En ese instante y para ese punto, podremos incluso, y no hay que asustarse por eso, conservar algunas sensaciones de lo físico, pero eso es normal. Pues bien, mis queridos podescuchas, esta es grosso modo la técnica de phasing o de ajuste de fase propuesta por Keppel, creo que descrita algo más a detalle. Mil gracias a todos los que se quedaron hasta el final por escuchar. Aquellos que estén interesados en el curso, les repito, pueden escribir a orbitapodcast1@gmail.com o hacerlo al correo academiadeproyeccionastral@gmail.com o contactarme vía Telegram al +57 317 467 2378. Mil gracias a todos y nos veremos en una próxima emisión.